decía el día de ayer que estos son los reactivos principales, agentes oxidantes, que participan en una volumetría redox. En general, en el material o en el PowerPoint, voy a hacer una revisión de lo que es fundamentos de reacción redox, un poco del balanceo para las reacciones tipo redox, usando principalmente o enfocándonos en el método ion-electrón medio ácido, y finalmente voy a ver esas tres volumetrías. De manera de ejemplo, voy a ilustrar esta reacción, en el cual el sodio reacciona con el oxígeno para formar el óxido de sodio. Entonces es muy importante, de hecho es más importante inclusive que entender cálculos en volumetría, es entender los números de oxidación y poder determinar los elementos que cambian. Entonces decimos que en el ejemplo tenemos a la molécula óxido de sodio, en el cual tenemos +1 y -2. Bueno, una de las principales cosas que hay que saber hacer es determinar números de oxidación de la especie en que se oxida y se reduce. Pero antes de esos números de oxidación que aparecen en rojo, hay que saber distinguir entre valencia y número de oxidación. Entiéndase por valencia ese numerito cuando el elemento de la especie está combinado. Es decir, sodio, elemento metálico del grupo 1, y se tiene como valencia única +1. Su estructura de Lewis es un punto, etc. Es decir, los electrones que se transfieren para formar enlaces, eso viene siendo la valencia, o la capacidad de combinación. De tal manera que el sodio cede o pierde un electrón por sodio, mientras que el oxígeno acepta 2. Esos elementos que están combinados con uno distinto poseen valencia. Por lo tanto, el sodio está combinado con el oxígeno, su valencia es +1. El oxígeno está combinado con el sodio, su valencia es -2. Y esa valencia que está aquí es sinónimo de número de oxidación cuando estamos hablando de una reacción redox. Pero a diferencia donde el sodio está en su estado elemental, es decir, no está combinado con uno distinto, se le asigna el número de oxidación 0, no posee su valencia típica cuando se combina, que es +1, y en el oxígeno pasa algo similar. Se no está combinado con uno distinto, por lo tanto tampoco posee valencia, pero sí el número de oxidación 0 que se le asigna siempre a estos elementos. Es decir, no importa si tiene o no subíndice, por ejemplo el sodio no tiene o subíndice 1, el oxígeno es diatómico o pudiera ser yodo, fósforo 4, azufre 6. Si está en su estado elemental, es decir, combinado consigo mismo, si acaso es molecular, le asignamos un 0. De tal manera que identificamos al sodio y al oxígeno cambiantes. Es decir, el sodio pasa de 0 a +1 y en ese momento ya le llamamos números de oxidación. Sodio elemental no tiene valencia, pero sí número de oxidación 0, que es asignado arbitrariamente. El oxígeno no tiene valencia, pero le asignamos un 0 y es el número de oxidación. Y en el caso del producto, el sodio y el oxígeno tienen como valencia +1 y -2, pero son sus mismos números de oxidación. Para ellos son sinónimos. Decimos, el sodio pasa de 0 a +1, lo cual implica un incremento en un salto que implica la transición de un solo electrón. Si hablamos del aumento o de la oxidación, que por definición es perder electrones. Y el tamaño del salto o de la transición es el número de electrones perdidos. Es decir, de 0 a +1 hay una unidad y por lo tanto el sodio pierde un electrón. Mientras que el otro proceso de una reacción redox es la reducción. Es decir, disminuye el número, como el caso del oxígeno. Pasa de 0 a -2 y el salto es de 2 y por lo tanto aquí hay una ganancia de 2 electrones. A ese proceso le llamamos reducción, que por definición es ganar electrones. Bueno, esa es una reacción redox. El sodio se oxida, el oxígeno se reduce. Dice, las reacciones redox son aquellas donde intervienen elementos que cambian su número de oxidación. Y es lo que hemos venido haciendo en los balanceos. Para ello voy a usar este ejemplo. El ejemplo donde el zinc se oxida, es decir, aumenta su número desde 0 a +2. Los estados elementales ceros, para los metales es sólido y por lo tanto aparece una S. Y en el caso de los elementos ionizados, lo tenemos como AC, significa en medio acuoso o en solución. Pero lo importante es, en la oxidación el zinc pasa de 0 a +2, que esa es su valencia única, al igual que el cadmio de los elementos del grupo 2A. Ahora, en mi reacción que observamos como el cobre, estando en solución, +2 pasa a cobre 0. Por lo tanto, hay una reducción. Bueno, hay una similitud en estas semireacciones.
que el número de electrones liberados en la oxidación, 2 electrones, es igual al número de electrones requeridos en la reducción. Por lo tanto, son reacciones o hemirreacciones acopladas. Y podemos hacer reaccionar zinc elemental con cobre más 2 y eso nos generaría la reducción del cobre. Bueno, eso es lo que vamos a analizar. Si eso lo acoplamos y lo escribimos como una reacción redox, decimos el zinc se oxida a más 2 pasando de 0 a más 2, pero también decimos, pero con esos electrones que libera, reduce al cobre y por lo tanto es un agente reductor. Mientras que el cobre sufre un proceso de disminución o reducción, pero él con la ganancia de electrones lo que hace es ayudarle al zinc que se oxide, por lo tanto es un agente oxidante. Esa es la función como agente, pero en el proceso es lo que está arriba. Luego decimos, ahí estoy indicando agente reductor con agente oxidante para pasar a productos. Es muy importante entender que las reacciones redox tienen que ver con algo que llamamos los potenciales de reducción. Esos potenciales de reducción que se dan en voltaje o en volts nos hablan de la capacidad o facilidad que tienen cada una de las especies para lograr la reducción. También hay potenciales de oxidación, la diferencia es que cambia el signo. Pero estamos ahí viendo, circulando, cómo el cobre, para pasar de más 2 a cobre 0, requiere una cantidad de voltaje, es un potencial de reducción de más 0.34. Mientras que el zinc, al hacer lo mismo, dice, para pasar de más 2 a 0, él tiene un potencial negativo, no solo menor, sino negativo. De eso vamos a mencionar aquí en la parte de arriba, dice, las reglas para el uso de las tablas del potencial de reducción. Dice, el valor del potencial se aplica para reacciones de la semicelda que se leen de izquierda a derecha. Cuanto más positivo sea el potencial, mayor es la tendencia a reducirse. Más positivo al comparar estos dos valores es el potencial del cobre. Y lo estamos diciendo. Es más fácil que el cobre pase de más 2 a 0 a que lo haga el zinc. Para el zinc en todo caso sería más fácil oxidarse. ¿Qué es lo que dice a continuación? Entre menor el potencial, mayor es la tendencia a oxidarse. De tal modo que el potencial de la celda completa, entiéndase celda como una pila, se calcula con la fórmula que vamos a hacer suma o resta por ahí de potenciales y eso nos va a dar un valor. Si el valor de esas sumas es positivo, entonces vamos a tener una reacción llamada espontánea o que se puede realizar, no necesita ayuda. Entonces dice, las reacciones de las semiceldas son reversibles, es decir, el potencial de reducción es igual al potencial de oxidación, pero con el signo cambiado, ahorita se los decía. Por lo pronto tenemos potenciales de reducción. El potencial no se ve alterado por el tamaño de los electrodos o por la cantidad de solución. Aquí lo importante es al final. Si el potencial del electrodo de la celda completa es positivo, la reacción es espontánea. Bueno, todo lo que estoy diciendo tiene que ver con esto. Estamos observando en ese diagrama cómo el cobre más 2 pasa a cobre 0 en función de su potencial de reducción positivo o mayor, mientras que el zinc, si lo vemos más a la izquierda, una flechita que va hacia arriba, dice, ese pasa de 0 a más 2 y por lo tanto se oxida. Y esa posibilidad es fácil porque su potencial es negativo. Entonces la fórmula que se refiere el párrafo es la que está abajo. El potencial de la celda es una resta de potencial de reducción menos oxidación, por ahí un cambio de signo, de tal manera que el potencial de la celda completa es positivo. Y eso significa que si esta reacción se lleva a cabo, puede generar electricidad. O sea, hay un flujo de electrones y ese total de voltaje, esa es la sumatoria de potenciales, es igual a 1.1 volts. Bueno, eso implica una reacción redox. Si nosotros lo vemos como una celda llamada galvánica, decimos es una celda o pila que va a generar electricidad. Por ejemplo, si separamos en dos recipientes los electrodos, estamos viendo a la izquierda en un vaso una solución que contiene sulfato y tenemos un electrodo de cobre, es una laminilla de cobre. Del otro lado un recipiente que también tiene soluciones sulfato, pero la laminilla es de zinc. Es decir, estamos hablando de estos elementos. La celda galvánica, en función de los potenciales, si acaso es espontánea, con ese potencial que decíamos que era más 1.1, entonces significa que esto se puede llevar a cabo. Así como está escrita la reacción,
El zinc se oxida más 2, el cobre de más 2 se reduce a 0. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en esta celda galvánica? Que en el vaso izquierdo, el cobre más 2 se deposita en la lámina, es decir, se reduce, y en el lado derecho, el zinc de la laminilla en el ánodo, de ser metálico, pasa a solución zinc más 2. Eso podemos con calma ver el flujo de las flechas. Pero lo más importante es que desde el electrodo de la derecha, donde está el zinc, el ánodo, hay un flujo de electrones que pasan por un diodo, por una resistencia, una bombilla, y si tenemos la sensibilidad suficiente para que prenda, con 1.1 volt se va a prender. Se va a cerrar un circuito. El flujo de electrones lo que va a hacer es pasarle los electrones desde el proceso donde el zinc se está oxidando a la derecha al otro electrodo, que es el cátodo, donde el cobre los requiere para reducirse. Y finalmente un puente salino para darle circulación a este flujo, que es un puente gelificado, como un gel con soluciones salinas, como una gelatina. Entonces, de esa manera generamos la pila, donde decimos el electrodo donde ocurre lo que le está pasando al cobre del lado izquierdo, que es la reducción, se llama cátodo, donde se aceptan los electrones. Y el electrodo donde se liberan los electrones, que ocurre lo que le pasa al zinc, que es aumentar o oxidarse, se llama ánodo. Eso lo estamos viendo en la parte inferior, en esas imágenes. El cobre de estar en solución, como cargado cobre más 2, pues va y se deposita y se convierte en cobre metálico. Mientras que el zinc, de estar en la laminita como sólido, pasa a la solución y se ioniza. Esos son los procesos involucrados en esa celda galvánica. ¿Y es posible hacerlo? Sí, es una demostración que se puede hacer en un laboratorio para ejemplificar las reacciones redox. Ahora, para lograr visualizar los electrones, es necesario separar los electrodos. Pero regularmente lo que nosotros hacemos en un laboratorio no es esto, sino hacemos la combinación directa de tal manera que el flujo de electrones no lo vamos a ver. Pero sí vamos a ver los procesos. Si nosotros en un vaso de precipitado ponemos una solución de sulfato de cobre, esa solución azul, e introducimos una laminilla de zinc, entonces ahí tenemos sulfato de cobre, tenemos cobre más 2 en solución y tenemos un elemento metálico. Después de un tiempo, no muy largo, lo que vamos a observar es esto. Vamos a observar cómo el cobre de la solución se va a reducir y se va a depositar como cobre metálico. Es un rojo muy intenso, muy oscuro, pero es el rojizo de un cobre. Mientras que la laminita de zinc se va a empezar a disolver y va a empezar a liberar iones zinc. Y entonces vamos a tener, además del cobre depositado como cobre elemental, zinc en solución, ¿sí? Que serían los productos de la reacción. No vemos el flujo de electrones. El flujo de transición de electrones es directo. El zinc, al ionizarse, le pasa los electrones del cobre para que el cobre se reduzca. Bueno, eso es una reacción redox. Y es muy importante, como les digo, para reacciones tipo redox, que ustedes puedan identificar fácilmente los números de oxidación. Si elementos como el potasio tienen valencia única, igual que el sodio del grupo 1, elementos como el oxígeno, que en los óxidos, en los hidróxidos, en los oxiáceos y oxidales, es -2. Por lo tanto, ellos definen la valencia, o en este caso, número de oxidación del elemento intermedio. Es decir, si el potasio es +1 y el oxígeno es -2, el total de positivas es +2, el total de negativas es -14, y las que faltan las va a aportar el cromo. Me refiero a las que faltan en el sentido de la neutralidad de una molécula. Si las moléculas son eléctricamente neutras, por lo tanto faltan 12 positivas para que la molécula lo sea. Pero tenemos 2 cromos. El total de cargas faltantes es +2, se lo dividimos entre el subíndice 2 y por lo tanto eso significa que el cromo es +6. O simplemente saber que ese 6 se multiplica por 2 son 12 positivas. Es decir, ahí estamos mencionando a un cromo que tenemos que identificar al ver el dicromato y esa es una constante. Siempre que veamos dicromato de potasio, el número de oxidación es +6. Y para un tipo de balanceo, que es el redox, hay que sacar al elemento, si en el caso del cromo fuera uno de los que cambiara, ya sea oxidándose o reduciéndose, en este caso tiene su valencia más alta y por lo tanto generalmente lo vamos a ver como +3, +2, inclusive +4. Generalmente este va a reducirse.
Y entonces decimos que así hay que escribirlo. Lo bajamos con el subíndice cuando estamos utilizando el método redox. Si hablamos del óxido crómico, un compuesto también del cromo, decimos, quien fija la valencia o quien tiene una valencia fija es el oxígeno, con su valencia o número de oxidación en este caso, -2. Al ver la especie, me refiero a la sustancia CR2 o 3, yo sé que no es un ion, porque no le vemos la carga. Entonces decimos, esa molécula es neutra. Entonces, para cumplir con esa neutralidad decimos, hay 6 negativas y necesitamos saber la valencia del cromo, que en este caso tiene que ser +3, ya sea por cruce o simplemente por deducción. ¿Por qué +3? Porque multiplicado por el subíndice 2 me da +6 y por lo tanto se neutraliza la molécula. Entonces, si aparecen estas dos sustancias en una reacción, como va a aparecer en el siguiente ejemplo, en la reacción que ponga, tenemos que identificar que el cromo +6 está pasando a cromo +3. Que para pasar de +6 a +3 hay una reducción y ganancia de 3 electrones por cromo. Y entonces decimos, si a mí me piden balancear por el método redox, tengo que sacar cromo con su subíndice y su número de oxidación. En el caso del dióxido de azufre, decimos que la molécula es neutra, también el oxígeno define la valencia del otro, que en este caso para el anhídrido es el azufre, valencia positiva, y decimos, si es -2, son 4 negativas, por lo tanto el azufre trabaja con +4. Y en este caso estamos diciendo que a la hora de representarlo, lo vamos a sacar como S+4. Al no poseer subíndices, decimos S+4. Bueno, no importa si la molécula es orgánica o inorgánica, al hidrógeno le vamos a asignar +1, al oxígeno le vamos a asignar -2, y a partir de ahí podemos determinar la valencia del carbono, por ejemplo. Si es un ácido, si es un hidróxido, el hidrógeno siempre le asignamos +1, y en el oxígeno, les repito, si es un hidróxido, si es un óxido, si es un oxidácido oxidal, le asignamos -2. Bueno, decimos, ¿qué es el balanceo? ¿En qué consiste el balanceo redox? Primero tenemos que identificar esos elementos. Primero tenemos que identificar esos elementos que cambian, tanto al que se oxida como al que se reduce. Y menciona aquí, dice, una vez igualados los electrones transferidos, se obtienen los coeficientes. Pues para ellos hay una serie de pasos. Decimos que en esta reacción tenemos al dicromato de potasio, el medio acuoso, con azufre elemental, que produce el dióxido de azufre, el hidróxido de potasio y el óxido crómico. Y es precisamente el ejercicio previo para ver la valencia del cromo, para hacerlo un poco más rápido. Decimos, los que cambian son el cromo y el azufre. ¿Cómo lo identificamos? Dice, la reacción no está balanceada. De inicio hay 2 potasios, de lado derecho hay 1, etc. Dice, los números de oxidación fue los que asignamos ahorita para el cromo +6. En el caso del azufre, al ser elemental, de no estar combinado con uno distinto, le asignamos 0. En el dióxido de azufre, el azufre +4. Y en el óxido crómico, el cromo +3. Entonces, ¿quién cambia? Cromo +6 cambia a cromo +3. Y azufre 0 cambia a azufre +4. Es decir, vemos cómo el azufre aumenta de 0 a +4 con una pérdida de 4 electrones por la transición o el número de saltos, mientras que cada cromo pasa de +6 a +3, ganando 3 electrones. Eso es lo que hacemos en el método redox, sacarla de mi reacción y decir, la especie que cambia hay que bajarla con el subíndice. Y a partir de ahí hay una serie de pasos, específicamente 4, que dice, hay que fijarnos en los elementos si están igualados. 2 cromos de un lado y 2 cromos del otro, decimos sí. Si no están iguales, tenemos que colocar coeficientes, obviamente a la izquierda de la especie, en este caso no necesario. Segundo paso, decimos, estoy hablando de 4 pasos, estoy pensando en el ion-electrón, pero aquí es, para mi reacción es igualar los átomos y después decimos calcular los electrones que fueron ganados o perdidos. En este caso decimos, hay que ganarlos, o el cromo los gana, porque es una reducción. Y ahí decimos, de +6 a +3, hay una ganancia de 3 electrones, pero el proceso es con 2 cromos o por duplicado, y por lo tanto eso es una ganancia de 6 electrones. O sea, son requeridos 6 electrones para que 2 cromos se reduzcan de +6 a +3. Por lo tanto, esta hemireacción es definida como la hemireacción de reducción.
Por otra parte, bajamos al azufre de 0 a más 4, ninguno de ellos tiene subíndice, se bajan solos. 0 a más 4, están igualados los átomos. Y la transición, les decía, era la pérdida de 4 electrones y eso lo representamos con signo menos. Es decir, más 6 porque gana 6, menos 4 porque pierde 4. El siguiente paso, y como lo dice el enunciado, es, pues hay que tratar de igualar los electrones. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicando por factores que nos lo igualen. Podemos multiplicarle mi reacción de arriba por 4, la de abajo por 6, y eso nos daría 24 electrones en ambas. Pero también los números tienen mitad, por lo tanto, en la mitad de 4, 2, ese factor multiplica mi reacción de arriba. 6 tiene mitad, 3, eso multiplica mi reacción de abajo. Por lo tanto, nos quedaría, si tú multiplicas esos más 6 por 2, eso te daría más 2 electrones. Si mi reacción de abajo la multiplicamos por 3, eso nos daría menos 2. Es decir, ese es el sentido de poner entre paréntesis y el factor es para igualar los electrones de ambas semireacciones. Entonces, multiplicando tanto el cromo, el elemento de la izquierda, como los electrones y el elemento de la derecha, vamos a decir que la semireacción que acabamos de escribir está duplicado todo. Son 2 cromo subíndice 2, ya no son más 6, sino 2 electrones y otra vez 2 cromo subíndice 2. Si multiplicamos el coeficiente o factor por las 3 componentes de la semireacción. Lo mismo abajo, 3 por azufre 0, 3 azufre 0, 3 por menos 4, menos 12, y 3 por azufre más 4 me da 3 azufre más 4. De esta manera cancelamos los electrones, dice, una vez igualados los electrones transferidos, así se cancela, de ahí se obtienen los coeficientes. Esos coeficientes son los que aparecen ahí, 2 para la especie que tiene cromo más 6, 3 para el azufre 0, y del lado derecho, 2 para la especie que tiene cromo más 3, que es el óxido crómico, y 3 para el azufre más 4, que es el dióxido de azufre. ¿Qué hacemos? Pues simplemente los colocamos. Ahora, el método dice, salen solamente 4 coeficientes, y la reacción tiene 6. Me refiero a las especies o sustancias, 3 reactivos y 3 productos. Entonces, no le tocan coeficientes a todas las sustancias. De tal manera que a las últimas o las que quedan, sin asignarles número, tenemos que asignarles por inspección. Si tenemos 4 potasios en la primera sustancia, porque son 2 dicromatos de potasio, entonces a la derecha tenemos el hidróxido de potasio y ahí hay que asignarle el 4. Igualamos los potasios y al final podemos decir que con ese mismo coeficiente negro 4, es la única especie que tiene hidrógeno a la derecha, hay 4 hidrógenos, y a la izquierda el agua, la única sustancia que tiene hidrógenos, por lo tanto le toca coeficiente 2. De esta manera hemos igualado los hidrógenos. Y finalmente comprobarlo. 4 potasios, 4 cromos, 14 oxígenos más 2, 16 y 3 azufres. Esa es la misma cantidad de átomos que tenemos del otro lado. Entonces, de esta manera hemos balanceado por el método redox esta reacción. Bueno, luego decimos, está el método que me interesa. El otro simplemente es una referencia y lo que pretendo es que ustedes los distingan. El que a mí me interesa es este, el método ion-electrón. ¿Cuál es la diferencia? Que la reacción se va a expresar incompleta y se va a expresar de manera iónica. Incompleta me refiero a que algunas veces va a haber elementos que no figuran o que están de un lado pero no del otro. En este caso tenemos cromo, oxígeno y nitrógeno en ambos lados, pero hay otros casos que no. Pero la característica importante es que al menos una de las especies tiene que ser iónica. A veces 2 o 3, no sé. No es necesariamente todas las especies iónicas, a veces hay moléculas o especies neutras. Pero en este caso nos enfrentamos a una reacción donde todos los componentes de la reacción son iones. ¿Cómo lo sé? Porque dice la especie izquierda es un ion de -2, lo mismo que un sulfato, un carbonato, etc. Luego la segunda especie es un nitrito derivado del ácido nitroso, lo mismo que un cloro -1. Todo eso es -1. El cromo como ion metálico +3. Y el nitrato, estamos viendo cómo aumentó un oxígeno, el nitrito, es también -1. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hace rato les mencionaba 4 pasos y aquí es donde se aplica. Decimos, como ya sé que el cromo en el dicromato es +6, lo que estoy poniendo ahí es quitar los potasios. Los potasios son 2 positivas. Y al quitarle los potasios al dicromato, genero el anión
lo contrario en signo. Es decir, si quitas dos positivas, lo que te queda son dos negativas. Es decir, ese es el anión dicromato. Y decimos, ahí está el cromo más 6. Y del lado derecho tengo cromo más 3. Para cada elemento que cambia, que aquí asumimos que es el cromo y el otro el nitrógeno, bajamos el cromo, pero ahora no lo vamos a bajar solo con su subíndice, lo vamos a bajar como toda la especie. Si la especie es iónica, toda la especie con la carga. Si la especie es neutra molecular, hay que bajarla toda, ¿sí? Pero que contenga los elementos cambiantes. Entonces, por eso bajo al anión dicromato y del lado derecho bajo al cromo. Entonces decimos, aquí es donde aplican los 4 pasos. Y el primer paso dice, tenemos que igualar el número de átomos en la reacción. Y nos estamos refiriendo al cromo. Si hay 2 cromos del lado izquierdo, tengo que tener también 2 cromos del lado derecho. Por eso le asignamos un 2. Primer paso. En este método, ion-electrón, decimos, lo siguiente es igualar el número de oxígenos. Hay veces que no hay oxígenos y no hay que igualar nada. Pero aquí vemos una especie que tiene oxígeno, que es el dicromato, que tiene 7. Por lo tanto, tengo que agregar 7 oxígenos del lado derecho para igualarlos. Es decir, en el segundo paso de este ajuste decimos, hay que agregar moléculas de agua, es decir, el oxígeno se aporta como agua para igualar esos 7 oxígenos. De tal manera que el dicromato tiene 7 oxígenos, nosotros agregamos 7 moléculas de agua. Pero al agregar las 7 moléculas de agua, no solamente agregamos oxígenos, sino también agregamos 14 hidrógenos. Y ese es el tercer paso. El tercer paso dice igualar el número de hidrógenos en ambos lados de la hemireacción. Si son 14, ahora vamos a agregarlos, pero como protones, como si fueran H más 1, hidrógenos liberados de un ácido. Pues por eso el método se llama el medio ácido. Y entonces simplemente si eran 14 hidrógenos a la derecha, los agregamos a la izquierda, pero como iones, como ion hidronio o como ion H más 1, es decir, protones. Primer paso, igualamos los cromos. Segundo paso, igualamos los oxígenos agregando agua. Y tercer paso, igualamos los hidrógenos agregando del lado contrario los protones. El cuarto paso es de donde surgen los electrones. Aquí no los calculamos propiamente de la transición de cromo más 6 a más 3, que ya sabemos que son 3 electrones por cromo. Aquí van a salir solos, pero ¿cómo salen? Y quizás este sea el paso clave del balanceo. Esos electrones salen porque tenemos que igualar las cargas en ambos lados. Del lado izquierdo, el total de cargas son 14 positivas con 2 negativas, es decir, 12 positivas. Mientras que al lado derecho solamente hay 6, 2 cromos más 3, 2 por más 3 más 6. Y entonces para igualar al lado donde hay menos, que es más 6, tengo que agregar 6 electrones para bajar de más 12 a más 6. ¿Cómo lo sabemos? Si sumamos esas 6 negativas de los electrones, más las 2 negativas del dicromato, ya son 8 negativas, y le sumamos las 14 positivas de los protones, estoy hablando del lado izquierdo de la hemireacción, y por lo tanto estamos igualando la hemireacción a más 6 por lado. ¿Sí? Ese sería el cuarto paso del método cuando se ajusta la hemireacción. Y hemos terminado de escribir la hemireacción. Luego, bajamos la siguiente, que tiene que ver con el nitrógeno, donde el nitrito pasa a nitrato. El de interés es el nitrógeno. Y decimos, hay un nitrógeno a la izquierda, un nitrógeno a la derecha, por lo tanto ya están igualados, paso número 1. Dice, hay que igualar el número de oxígenos. Aquí es diferente. Hay oxígenos de ambos lados, pero no son los mismos. Hay 2 y 3. Por lo tanto, tenemos que agregar agua para igualar oxígenos del lado izquierdo, porque vamos a sumar. Y por lo tanto, agregamos solamente una molécula, solamente un oxígeno. Y ahí igualamos a los oxígenos a 3. Siguiente paso dice, si tú incorporaste H's, entonces tienes que igualarlos también agregando protones o H's más a la derecha. Pusiste agua y el agua lleva 2 hidrógenos. Por lo tanto, tenemos que agregar del lado derecho 2 protones. Entonces, de esta manera, al agregar el agua, ese es el paso número 2, y al agregar los protones, ese sería el paso número 3. Y último paso de ajuste en la hemireacción es agregar los electrones. Si ya los agregaste del lado izquierdo, aquí hay que agregarlos del lado contrario o lado derecho. Y eso lo vas a identificar analizando dónde está la carga más alta. Del lado izquierdo hay una negativa. Del lado derecho hay -1 del nitrato y 2 positivas de los protones, hay +1.
¿sí? Hay -1 y +1. La más alta es la de la derecha. Y para bajarla hasta -1, de +1 hay que pasar a 0 y luego hay que pasar a -1. ¿Sí? Hay que agregar un total de 2 electrones. Si analizamos esto, decimos nitrato es -1, una negativa. Y los electrones agregados son 2. Por lo tanto, este -1, una negativa con 2 negativas agregadas, son 3 negativas. Y 2 positivas de los protones, te sobra una negativa. Por lo tanto, del lado derecho tenemos una carga de -1. La misma que tenemos del lado izquierdo con el nitrito. ¿Sí? Esa es la parte, quizá les decía, clave para que ustedes hagan bien su ajuste. Poder identificar bien de qué lado van los electrones y cuántos electrones tienes que agregar para igualar cargas. Bueno, una vez que hacemos eso, lo que estamos observando y que habíamos predicho de otra manera en la diapositiva anterior, es que son 6 electrones los que requiere el cromo, porque son 2 cromos más 6 que pasan a +3. Ya habíamos hablado de esos 6 electrones. Ahora dice, aquí son 2 electrones. ¿Por qué? Porque si analizamos el nitrógeno del nitrito, ahí trabaja con +3. +3 del nitrógeno y -4 de los oxígenos, te sobra una negativa. El nitrógeno del nitrito es +3 y el nitrógeno del nitrato es +5. O sea, ahí la transición es de +3 a +5 y por lo tanto es una oxidación donde liberas 2 electrones. Si lo puedes analizar por el elemento, pero en el método ion-electrón no es necesario. Los electrones salen solos. Salen en función de la igualdad de cargas. Bueno, una vez que hacemos eso, al igual que en el método redox, hay que igualar electrones ganados y perdidos en los procesos oxidación-reducción. Y decimos, hay 6 en la primera y hay 2, por lo tanto la reacción de abajo hay que multiplicarla por 3, porque de esa manera vamos a igualar a 6 los electrones de un lado y del otro lado. La primera reacción queda tal cual, la segunda reacción multiplicamos todo por 3, de tal manera que ya se igualaron a 6 los electrones de mi reacción de arriba, que son a la izquierda, ganados, y en mi reacción de abajo, liberados o perdidos. Entonces decimos, esos 6 electrones que suelta el nitrito al pasar a nitrato, 3 nitritos a 3 nitratos, son los mismos electrones que usa el dicromato para pasar a cromo +3. Todo lo que quedó ahí son los coeficientes que hay que subir. Lo que está del lado izquierda como protones, dicromato, agua y nitritos, esos serían los reactivos. Lo que está del lado derecho, que es el ion crómico, el agua, el nitrato y los protones, serían los productos. Entonces simplemente es como una especie de sumatoria, aunque no se suma nada, se dejan de un lado y del otro. Decimos, con respecto al dicromato hay 1, no le vemos el coeficiente, pero es 1. Luego hay 3 nitritos, adicionalmente dice hay 8 protones. Bueno, es algo que no mencioné aquí y que en la animación probablemente no venga, pero decimos, como en las semireacciones hay 14 protones del lado izquierdo y 6 protones del lado derecho, me refiero a los H más, vamos a restar y donde haya más los vamos a dejar, 14 de un lado y 6 del otro. Si restamos, los 6 de la derecha se eliminan y me quedan 8 protones del lado izquierdo. Lo mismo pasa con el agua. Tengo 3 moléculas de agua del lado izquierdo y tengo 7. Si resto 3 al de la derecha, que es el mayor, me quedarían 5. Por eso vemos aquí que además del dicromato y los 3 nitritos, aparecen 8 protones, la resta de 14 menos 6, y con respecto, ya no hay agua porque se eliminó ahí. Con respecto a productos, tenemos 3 nitratos, tenemos los 2 cromo más 3, y de las 7 moléculas de agua restamos 3 y nos quedan 4, perdón, les dije 5. Nos quedan 4 moléculas de agua. Y esta es la reacción ajustada o balanceada por el método ion-electrón, que implica que para llevar a cabo este proceso es necesario estar en un medio ácido. Necesitamos agregarle ácido. Y por lo tanto, generalmente, tanto el dicromato como el permanganato, que son agentes oxidantes, ellos se reducen, pero oxidan al otro. ¿A quién oxidaron? Al nitrito o al nitrógeno del nitrito. Decimos, estos agentes oxidantes, dicromato y permanganato, siempre se acompañan de ácido. Y generalmente es el ácido sulfúrico, aunque pudiera ser el ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque son las especies que aportan los protones. Es necesario que haya protones, un medio ácido en la reacción. Si solo salió de los balanceos o ajustes. Entonces, más o menos esta sería una generalidad
para un balanceo ion-electrón. Nuevamente tenemos el caso del permanganato, en el cual estamos observando potasio más 1, nuevamente con oxígeno menos 2, el total de negativas es menos 8, el total de positivas más 1, y por lo tanto, al haber solamente un manganeso, que tiene que ser más 7, pues ahí le vamos a asignar ese número de oxidación. Así como el cromo en el dicromato es más 6, y hay que tomarlo en cuenta y prácticamente memorizarlo, lo mismo para el permanganato de potasio o el anión permanganato, es decir, MnO4, si le quitas el potasio sería menos 1. ¿Por qué? Porque tienes una positiva solamente con el catión, con el potasio. Y tanto en el permanganato de potasio como en el ion permanganato, decimos, el manganeso trabaja con más 7. Y cuando escribimos solamente el anión, repito, tiene que ser menos 1, porque es neutralizado con un protón, HMnO4, o con un potasio. Esta molécula que estamos viendo aquí es la molécula del ácido oxálico. Es un ácido carboxílico de 2 carbonos, es HOOC, COOH. Por lo tanto, solamente tiene 2 hidrógenos, que serían los hidrógenos ácidos. Tiene 2 carbonos y tiene 4 oxígenos. Por ahí vamos a ver la molécula desarrollada. Entonces, ¿cómo vamos a calcular aquí al elemento intermedio? En base al hidrógeno, en base al oxígeno. Son oxígeno menos 2 por 4 menos 8, 2 hidrógenos más 1 más 2, y lo que falta para neutralidad sería, porque la molécula es neutra, sería más 6, y por lo tanto decimos, hay 2 carbonos, y el total tienen que ser más 6, ese carbono está trabajando con número de oxidación más 3. Entonces, si nos topamos por ahí, el H12CO4, el carbono es más 3. Igualmente, si nosotros vemos el anión oxalato, que sería ese, pero no es neutro, aquí sería ya cargado. ¿Por qué? Porque perdió los hidrógenos, y perdió 2 hidrógenos más 1, el anión oxalato es menos 2. Pero en ese oxalato, el carbono sigue trabajando con número de oxidación o valencia más 3. Bueno, eso es lo que hay que saber. Aquí está otro ejemplo, y decimos, el fierro se oxida más 3, el permanganato de más 7 está pasando y lo estamos viendo solito como ion o catión más 2. Por lo tanto, es fácil deducir aquí que el manganeso se reduce de más 7 a más 2, ganando 5 electrones, mientras que por cada fierro hay una pérdida de un electrón, porque solamente la transición es de un nivel o un salto, es de más 2 a más 3, pierde un electrón. Y es obvio que si el manganeso necesita 5 electrones, pues tiene que haber 5 fierros más 2 para que suelten 5 electrones, para pasar a 5 fierros más 3. Bueno, ese análisis lógico es bueno si las reacciones sobre todo son muy útiles o las estemos, si las vamos a manejar mucho. Hay que entender claramente esos procesos. Pero decimos, aunque ese análisis que estoy haciendo no lo haga, decimos solamente en un ion electrón típico nos van a poner 4 especies. Pues bajas las especies que tienen manganeso de un lado y del otro, y bajas las especies que en este caso serían las del fierro, que están solitos como iones, ¿sí? No hay mucho que interpretar, aunque no supieras que el manganeso trabaja con más 7 en el anión permanganato, ¿sí? Solito tienen que salir los electrones que les decía. Primer paso, igualar los manganesos, ya están. Tenemos 4 oxígenos de la izquierda que los igualamos agregando agua, 4 moléculas, pero al agregar 4 moléculas de agua también incorporamos 4 por 2, 8 hidrógenos, y esos tenemos que agregarlo a la izquierda, tercer paso, a manera de protones, es decir, vamos a poner aquí más 8 protones. Y el cuarto paso decimos, igualar las cargas, y aquí les voy a preguntar a ustedes, ¿cuál es la carga del lado izquierdo, de la parte izquierda de la hemireacción? Más 7. Más 7, son 8 positivas por los protones y una negativa solamente del anión permanganato, y eso es más 7. Son 7 positivas y 2 positivas. ¿Cuántos electrones? Los que bajen esas 7 positivas a las 2 positivas donde es más bajo al lado derecho. Por eso decimos, agregamos 5 electrones, que serían 5 negativas más una negativa del permanganato, serían 6, con las 8 positivas, la sumatoria nos da más 2. La siguiente mi reacción es más sencilla, es el fierro 2 pasa a fierro 3, decimos ya están igualados los átomos, paso número 1, no hay oxígenos en ninguna de las especies, por lo tanto no hay que igualar ni oxígenos,
Y como no agregamos agua, tampoco hidrógenos, por lo tanto ahí vamos a pasar al cuarto paso. Igualamos los átomos, no tenemos que igualar oxígenos ni hidrógenos, pero sí tenemos que igualar cargas. Dice, ¿dónde es más alta? A la derecha. Entonces tenemos que agregar electrones. ¿Cuántos electrones los necesarios para igualar a la izquierda? Y por lo tanto, 1. De esa manera decimos, la hemirreacción de arriba, decimos en la reducción requiere 5 electrones, pero la hemirreacción de abajo en la oxidación solamente libera 1. Por lo tanto, hay que multiplicar por 5 y de esa manera la primera hemirreacción queda igual, la segunda es todo por 5 y de esa manera cancelamos los electrones. Y ahí en ese momento bajamos todo y decimos, no hay que cancelar los protones ni el agua porque la única especie que los posee, pero la única hemirreacción que los posee es la primera y por lo tanto simplemente los bajamos. 5 fierros más 2, siguiendo el orden de arriba, reacciona con un permanganato, hablando en moles, más 8 moles de protones, produce un mol de manganeso más 2, más 5 fierros 3 o 5 ion férrico, más 4 aguas. Bueno, algo que no mencioné que es importante, cuando uno concluye el método ion-electrón, decimos que tienes que comprobar el ajuste. Son 5 fierros de un lado y del otro, un manganeso, 4 oxígenos y 8 protones, y eso es lo que hay. Pero el segundo componente es verificar también las cargas. Una vez que ya balanceaste la reacción, tienes que saber que el lado izquierdo, reactivos, y el lado derecho, productos, tienes que tener las mismas cargas. Entonces, ¿cuál es el número de cargas a la izquierda? 17. 17, muy bien. Y lo vemos porque son 5 por 2, 10 positivas con el fierro y 8 positivas de los protones, 18, menos una negativa del permanganato. A la derecha es más fácil visualizarla porque son 2 positivas del manganeso con 5 por 3, 15 del fierro y por lo tanto 17. ¿Sí? De esta manera terminamos el ajuste ion-electrón. Bueno, si nos piden balancear esta reacción, entendiendo que el C2O4 está iónico, el permanganato también, el manganeso en su forma iónica más 2. Entonces decimos, normalmente en una reacción que se pide balancear nos ponen eso, donde manganeso, lo analizábamos el día de ayer, en el permanganato de potasio KMnO4, que en este caso el anión es el mismo, MnO4 con menos 1, decimos, es un manganeso más 7, que pasa un manganeso más 2 y por lo tanto se reduce. Es suficiente para saber que es una reacción redox. ¿Qué hay que hacer siempre que hacemos ajustes? Pues buscar las especies que se aumentan o disminuyen, que se oxidan o se reducen, y para ello el ion-electrón es un buen método. Dice, voy a relacionar la especie de la izquierda, oxalato, con el CO2 porque lleva carbono. Voy a relacionar la especie permanganato MnO4 porque lleva manganeso. Y entonces las semireacciones serían oxalato a CO2 y la otra semireacción, permanganato a manganeso. Entonces hay que bajar las semireacciones. A diferencia del método redox, les decía, no se baja solamente la especie que cambia, no solamente el carbono. Bajamos toda la especie que estamos observando en la reacción. Y entonces el primer paso dice, debemos de igualar el átomo de interés, el carbono. Colocamos un coeficiente 2. En este método, el segundo paso sería igualar el número de oxígenos. Pero en este caso, al poner el coeficiente 2, estamos igualando a 4 el número de oxígenos. Por tal motivo, ya no tenemos que igualar oxígenos, tampoco tenemos que igualar hidrógenos, puesto que no hay. Y entonces del paso número 1 nos pasamos al paso número 4. Y ese es igualar cargas. Eso sí, no están iguales, una es menos 2 y la otra es neutra. La carga más alta es la neutra y hay que bajarla a la carga más baja, que es menos 2. Es decir, si tenemos cargas distintas, nos vamos a ir al lado donde la carga esté más elevada, que en este caso 0 está por encima de menos 2. Por lo tanto, ahí hay que agregar electrones. ¿Cuántos? Los necesarios para igualar la carga del otro lado. Es decir, 2 electrones. De esta manera, el cuarto paso es igualar las cargas en la hemirreacción y la estamos igualando a menos 2. Primera hemirreacción ajustada. La segunda hemirreacción, les decía, hay que bajar la otra especie de permanganato a manganeso. El elemento de interés manganeso, tenemos 1 y 1, se ha igualado. Posteriormente igualamos oxígenos, de un lado tenemos, del otro no, agregamos 4 aguas. Con esto agregamos 8 hidrógenos, los igualamos agregando protones.
Y en ese paso, sería el tercero, nos resta igualar las cargas. Decimos el número de cargas del lado derecho es más 2, el número de cargas del lado izquierdo es más 7. Al sumar 8 positivas con una negativa, eso nos da más 7. Es decir, la carga más alta o más positiva la tenemos en reactivos de la hemirreacción y por lo tanto hay que bajarla e igualarla a la del lado derecho, que es más 2. ¿Cómo lo hacemos? Agregamos 5 electrones. Y entonces decimos 5 negativas de los electrones más el permanganato, otra negativa 6, más las 8 positivas nos sobran 2. Es decir, hemos igualado las cargas a más 2 y eso los hacemos sumando las especies. Bueno, entonces decimos, de la hemirreacción tenemos oxalato que pasa a CO2 liberando 2 electrones. Y en ese sentido tenemos que saber que esos electrones liberados son porque hay una oxidación. El carbono de alguna valencia o número de oxidación pasa a otro, aunque aquí no lo identificamos, pero libera 2 electrones. Cada mol de oxalato libera un par de electrones. Pero del otro lado decimos, en la hemirreacción del permanganato, que sabemos que es más 7, que pasa a más 2, decimos, el requerimiento, la necesidad de electrones es de 5. Y es lógico porque la reducción es de 5, desde más 7 hasta más 2. Bueno, lo que quiero decir con esto es que una vez que hacemos este ajuste, los electrones salen solos. Una vez que igualemos las cargas, los electrones son los liberados o los ganados en los procesos de oxidación y reducción. Bueno, entonces decimos, en la siguiente etapa, una vez ajustadas las hemirreacciones, ahora hay que ajustar los electrones. Para ello hay que multiplicar las hemirreacciones por coeficientes que nos igualen en este caso los electrones a 10. Multiplicamos la primera hemirreacción por 5, la segunda hemirreacción por 2, y entonces nos quedaría lo siguiente. 5 oxalatos producen 10 dióxidos de carbono más 10 electrones. Y en la segunda, 10 electrones más 16 protones más 2 permanganatos producen 2 manganesos más 2 y 8 aguas. Y en ese momento hemos igualado los electrones y los cancelamos. Que ese es el propósito de hacer todo esto. Que el número de electrones transferidos sean igual. Decía en la primera cuadro azul que el número de electrones liberados en la oxidación del carbono era 2. Se dice 2 electrones por mol. Mientras que en la segunda hemirreacción el número de electrones requeridos por mol de permanganato eran 5. Entonces no coinciden los electrones que se liberan con los que se ganan. Por eso tenemos que irnos a 5 moles de oxalato para que se liberen esos 10 electrones. Y tenemos que irnos a esos 2 moles de permanganato para que se requieran los 10 electrones que se liberan. O sea, de esa manera igualamos electrones liberados de la oxidación con los electrones requeridos en la reducción. Bueno, ese es finalmente el ajuste. De ahí sacamos los números. 5 oxalatos, 2 permanganatos. Ahora se incorporan los protones. Hay 16 protones en reactivos. Y del lado derecho, 2 manganesos más 2, más 10 CO2 y 8 moléculas de agua. Pues la diferencia que hay en la parte superior e inferior es que la parte de arriba está incompleta. Porque al terminar de balancear por ion electrón, tenemos que incluir protones y agua. Esa es la situación del balanceo ion-electrón medio ácido. ¿Qué implicación tiene? Que para que esta reacción se lleve a cabo, es necesario que agreguemos ácido. Es una reacción en medio ácido. O sea, no solamente basta poner oxalato y permanganato, sino hay que poner otra especie como el ácido sulfúrico para que esta reacción se lleve a cabo. Bueno, esa reacción, una vez balanceada, la vamos a usar. Y finalmente llegamos a la relación molar o estequiométrica. ¿Qué es lo que me interesa? Las primeras 2 especies, los reactivos, porque en función de la relación 5,2 está la fórmula. Si expresamos en moles, decimos, cruzando factores, 2 por moles de oxalato es igual a 5 por moles de permanganato. Si estamos hablando en molaridad o moles. Si estamos hablando en normalidad, usamos equivalentes. En ese sentido, los equivalentes no usan directamente los factores, los coeficientes. Decimos que los equivalentes del oxalato son iguales a los equivalentes del permanganato. Bueno, más adelante daremos una distinción para ver la diferencia que hay en el inicio de la resolución por molaridad y normalidad y después como el final viene siendo lo mismo. Dentro de las generalidades de la volumetría redox,
en las que se tiene dicromatometría, iodometría y permanganometría, son valoraciones en las que tiene lugar una reacción redox entre la sustancia a valorar, la muestra problema, y la disolución valorada o agente titulante. Es decir, es una reacción redox donde hay transferencia de electrones y que ocurre de forma espontánea. La valoración se lleva a cabo con disoluciones patrones o sustancias de concentración conocidas, a veces reductoras u otras veces oxidantes. Una característica adicional es que en el caso de usar un indicador, los indicadores utilizados se basan en ser menos reductores u oxidantes que la sustancia problema. Y cuando ha sido transformada totalmente, se descompone. A continuación hablaré de los fundamentos y principales reacciones que ocurren en las siguientes volumetrías. Comenzaré hablando de la permanganometría, que es la volumetría que utiliza el permanganato de potasio. Dentro de la valoración con permanganato de potasio decimos, es una valoración que no requiere indicador, puesto que el permanganato tiene color violeta que se pierde en su reducción. La solución de permanganato no debe estar expuesta a la luz porque se descompone. Por lo tanto, tenemos que conservarla en una gaveta o en frascos ámbar. La valoración se realiza en medio ácido, generalmente se utiliza el ácido sulfúrico, un ácido fuerte, donde el manganeso del anión permanganato más 7 pasa a manganeso más 2 con una ganancia de 5 electrones. Y el permanganato, al no ser una sustancia patrón, debe ser valorada y para ello se utiliza el oxalato de sodio. Y esta es la reacción de valoración, en el cual una vez establecido o realizado el balanceo, vemos que 5 moles de oxalato reaccionan con 2 moles del permanganato. Esta misma reacción la habíamos platicado diapositivas anteriores, en el cual decíamos el número de electrones liberados en la oxidación de oxalato es 2 y el número de electrones ganados por el permanganato es 5. Bueno, esa misma reacción la revisaremos a continuación. Decimos que dentro del balanceo ion-electrón, una vez que establecemos las especies que cambian, tenemos que escribir las hemirreacciones e igualar el número de oxígenos, hidrógenos y de cargas. De tal manera que en la hemirreacción de reducción tenemos una ganancia de 5 electrones para lograr la reducción de manganeso más 7 a manganeso más 2. Y son esos mismos 5 electrones los que se utilizan para calcular equivalentes y normalidad de la solución. En el caso de la segunda hemirreacción del oxalato decimos, hay una liberación de 2 electrones en la oxidación y por lo tanto son los electrones que se utilizan para calcular los equivalentes. Multiplicando las hemirreacciones por factores 2 y 5, obtenemos la reacción. También podemos expresar la misma reacción de manera molecular. Es decir, los 5 moles de oxalato los podemos representar como oxalato de sodio, los 2 del permanganato como permanganato de potasio y el ácido sulfúrico y demás productos. Pero lo más importante aquí es que si esa reacción la observamos en el laboratorio, sería más o menos como la siguiente imagen. Normalmente el permanganato se coloca en la bureta y en el caso del oxalato, aquí solución valorante o conocida, se coloca en el matraz. A la hora de haber reacción donde el permanganato se reduce, el color desaparece. Entonces decimos, cuando se conserva esa relación estequiométrica y se consume todo el oxalato, entonces decimos la siguiente gota que agreguemos del permanganato ya no reacciona y pinta la solución de color violeta. Y por lo tanto tenemos el punto final de la titulación. Recordando, si nosotros usamos relaciones molares o moles, entonces cruzamos los factores y decimos 2 por los moles del oxalato es igual a 5 por los moles del permanganato, pero cuando hablamos en términos de normalidad o de equivalentes decimos los equivalentes del oxalato son iguales a los equivalentes del permanganato. Cuando hablamos del punto de equivalencia para esta reacción en términos de molaridad decimos que los coeficientes estequiométricos se usan como factores de la especie contraria, de tal manera que 5 por los moles del permanganato, eso va a ser igual a 2 por los moles del oxalato. Y esto debido a la relación estequiométrica. Y entonces basados en moles de la fórmula de molaridad, moles igual a molaridad por litro, nosotros podemos sustituir y decir 5 por molaridad por litro de permanganato es igual a 2 por molaridad por litro del oxalato. Y de esa manera podemos despejar molaridad del permanganato y calcularlo.
Si queremos calcular gramos en un momento dado, entonces moles los representamos en función de la ecuación gramo peso molecular y decimos 5 por gramo peso molecular del permanganato igual a 2 por gramo peso molecular del oxalato y desde ahí despejaríamos gramos de permanganato. Si en el punto de equivalencia queremos expresar normalidad, decimos los equivalentes del permanganato es igual a los equivalentes del oxalato de sodio. Es decir, cuando usamos equivalentes no usamos los factores 5 y 2. Hay que recordar también que a partir de normalidad manejamos los equivalentes y los pesos equivalentes. ¿Pero qué es el equivalente? Bueno, dentro de normalidad decimos, normalidad es igual a equivalente sobre litro, algo similar a los moles. Solamente que aquí decimos, los equivalentes son gramos sobre peso equivalente. En molaridad sería moles es igual a gramos sobre peso molecular. Bueno, entonces aquí hay que saber además qué es el peso equivalente. El peso equivalente se calcula dividiendo el peso molecular entre el número de electrones transferidos en la reacción redox. Y lo observamos desde la hemireacción. Recordemos que se transfieren o se ganan 5 electrones por mol de permanganato, por lo tanto el peso equivalente del permanganato sería su peso molecular entre 5. En el caso del oxalato, el número de electrones liberados en la oxidación es de 2, por lo tanto, el peso equivalente del oxalato sería su peso molecular entre 2. Bueno, una vez que sabemos qué es el peso equivalente, lo sustituimos en la fórmula del equivalente y nos quedaría que gramos sobre peso equivalente es gramos sobre peso molecular sobre electrones. Aplicando la ley de las fracciones, extremos, extremos, medios, medios, y arreglando la división nos quedaría que equivalentes es igual a gramos por electrones transferidos entre peso molecular, lo cual representa mucha similitud a los moles, solamente que moles solamente es gramos peso molecular. Aquí los equivalentes todavía hay que multiplicarlo por los electrones transferidos, lo cual significa que si el número de electrones transferidos es 5, entonces los moles estarían multiplicados por 5. Es decir, los equivalentes sería 5 veces mayor o más grande que los moles. O en el caso de los equivalentes del oxalato se multiplicaría por 2 y sería el doble. Bueno, sustituyendo, para entender un poquito mejor la idea de la fórmula de la normalidad, sustituyendo los equivalentes ahora en la fórmula de normalidad, nos quedaría que gramos por electrones sobre peso molecular y adicionalmente por litro en el denominador, eso es normalidad. Y eso también nos recuerda la fórmula de molaridad, donde queda expresada como gramos de soluto entre peso molecular por litro. Es decir, prácticamente lo que tenemos ahí, pero sin los electrones transferidos. Y esto sirve para hacer la correlación entre normalidad y molaridad. Si sustituimos molaridad, decimos, normalidad sería, por lo tanto, molaridad por electrones transferidos. Y para el caso del permanganato sería 5 veces más que la molaridad, o para el caso del oxalato, el doble. Bueno, entonces tenemos dos posibilidades. A la hora de sustituir equivalentes, podemos sustituir como normalidad por litro. Y la otra posibilidad, distinta a normalidad por litro, que esta la usaríamos para despejar normalidad y calcular, por ejemplo, en la valoración, la normalidad del permanganato. Pero la otra forma de hacerlo es en base a la ecuación de equivalentes. Decimos, podemos sustituir gramo por electrones transferidos sobre peso molecular de cada uno de ellos. Y de esta manera, recordando los electrones transferidos, los sustituimos en la ecuación y quedaría para el permanganato gramos por 5 entre peso molecular y para el oxalato gramo por 2 entre peso molecular. Y de alguna manera esto nos recuerda la ecuación de la molaridad o la ecuación con moles, que si lo observamos en la diapositiva anterior quedaba así. 5 multiplica los moles, gramo peso molecular, y 2 multiplica los moles. Entonces la única diferencia es que el 5 aparece dentro del paréntesis y en los moles aparece por fuera, pero es exactamente la misma ecuación. Por lo tanto decimos, cuando nosotros utilizamos moles en las ecuaciones, tenemos que usar los factores estequiométricos. Cuando nosotros usamos equivalentes, aquí la diferencia es que esos factores salen desde los electrones transferidos por mol de reactivos. Si en la práctica nosotros queremos realizar la valoración, primero tenemos que preparar ambas soluciones. La solución que vas a usar posteriormente como agente titulante, permanganato de potasio, y vamos a asumir que la concentración a la que lo ocupas es 0.1 normal.
Igualmente tenemos que preparar la solución del patrón primario oxalato de sodio. Con respecto al permanganato, decimos, si tú quieres preparar una solución 0.1 normal, un buen referente es la concentración 1 normal. Esa es una décima parte o una dilución al 10%. Decimos que normalidad es igual a equivalente sobre litro. Por lo tanto, si quieres 1 normal, un equivalente en 1 litro es 1 normal. De tal manera que si tú quieres decir que el número de equivalentes por litro es 1, pues un análisis rápido para saber los gramos es, le das el valor de 1 a los equivalentes, despejas desde ahí los gramos, peso molecular divisor pasa multiplicando a la izquierda y electrones pasa dividiendo. De tal manera que los gramos ocupados para una solución 1 normal, donde usas un equivalente, es lo que pesa entre electrones transferidos 5. De tal manera que, dada la relación estequiométrica, que en el caso de normalidad no nos interesa, puesto que se usan equivalentes, decimos, para preparar 1 litro de permanganato 1 normal se requeriría un equivalente en litro de solución. De tal manera, dada la reducción con la ganancia de 5 electrones, un equivalente lo calculamos así. O en el caso calculamos los gramos, peso molecular entre 5. Lo que pesa el permanganato de potasio es 158 dividido entre 5 y eso nos da los gramos requeridos para una solución 1 normal. Y como nosotros queremos preparar una décima parte de esa concentración, por lo tanto, para una solución 0.1 normal se necesitan 0.1 equivalentes o una décima parte de 31.6 gramos, que son 3.16 gramos del permanganato. Y esta cantidad, una vez pesada, se afora a 1 litro. Pero decimos que esa concentración se estima 0.1 normal, pero debemos de valorarla y asegurar la concentración exacta. Con respecto a otro cálculo que podemos hacer directamente es, si nosotros queremos calcular gramos directamente de la ecuación de equivalentes, pues sustituimos 0.1 equivalente por lo que pesa entre 5, lo cual nos daría también 3.16 gramos. Bueno, entonces, para el caso del oxalato decimos, se usa como sustancia patrón. En el oxalato, a la hora de tenerlo, en sólido ya disuelto, el carbono trabaja con número de oxidación más 3 y se oxida a CO2 que tiene número de oxidación, el carbono, más 4. Por lo tanto, el número de electrones transferidos sería 1, pero como el oxalato tiene 2 carbonos, en total se ceden 2 electrones. Por lo tanto, decimos, si queremos una solución igual 0.1 normal, para utilizar el mismo volumen en la equivalencia, decimos, para una solución 1 normal sería lo que pesa entre el número de electrones transferidos, es decir, entre 2. Es decir, 134 peso molecular del oxalato entre 2 nos da 67 gramos. Pero lo que queremos es una décima parte y por lo tanto utilizaríamos 6.7 gramos de oxalato para 1 litro de solución 0.1 normal. Una vez que tenemos preparado el permanganato, lo podemos utilizar, como vamos a decir en las siguientes diapositivas, para cuantificar calcio. Pero también lo podemos usar para cuantificar peróxido de hidrógeno, que es la reacción que veremos de manera práctica. Uno de los usos del permanganato es para cuantificar el calcio. Curiosamente, esa sustancia patrón primario que se usó para valorar el permanganato también participa en esta reacción, ya que el oxalato es un agente precipitante del calcio. Entonces va a haber algunas reacciones donde, digamos, el calcio reacciona con el oxalato y precipita, es un precipitado estable de color blanco, pero el excedente, lo que no reacciona del ácido oxálico, eso va a ser titulado con el permanganato. Por lo tanto, es una valoración indirecta. Pero vamos a decir esto. Cuando precipitamos el calcio, es decir, agregamos una cantidad de moles o de equivalentes mayor a las del calcio para poder precipitarlo y que quede un exceso del oxalato. Y posteriormente el ácido oxálico libre se valora con el permanganato. Y vamos a usar como ejemplo la cal, que es el nombre común del óxido de calcio. Y al liberar solamente 1 mol de calcio, por contener solamente un catión calcio, decimos los moles del óxido de calcio son iguales a los moles del calcio. De ahí que decimos
El calcio, al reaccionar con el ácido oxálico, produce el oxalato de calcio, que es una sustancia insoluble, es un precipitado de color blanco, pero adicionalmente vamos a agregar un exceso de oxálico y ese sería lo que aparece en color naranja como exceso titulado con el permanganato. Bueno, entonces, lo que indica aquí es la reacción. El exceso de ácido oxálico va a establecer la reacción, que es la misma de valoración con el permanganato, una relación 5:2. Y a partir de ahí vamos a decir cuánto oxálico hay. Entonces ahora al revés, el permanganato se usa para titular el exceso del oxalato o del ácido oxálico. Bueno, decía, los moles de calcio son iguales a los moles del óxido, pero también iguales a los moles del oxalato, porque en la reacción de precipitación, la relación estequiométrica entre el calcio y el oxálico u oxalato es 1:1. De tal manera que los moles de óxido de calcio son iguales a los moles de calcio y también iguales a los moles del oxalato de calcio. De tal manera que los moles de ácido oxálico agregados en la reacción van a ser iguales a la sumatoria de moles del oxalato usado para precipitar al calcio y de los moles que van a ser valorados con el permanganato. Y como decía anteriormente, los moles de calcio y los moles de oxalato son iguales y por lo tanto los sustituimos. Y de esa manera, si nosotros agregamos una cantidad, volumen y concentración conocida del ácido oxálico en reactivos, lo que aparece color violeta, es decir, esos moles van a ser conocidos y posteriormente con la titulación del permanganato conocemos también el excedente o el exceso, lo que no reaccionó, por lo tanto nos quedaría como la única incógnita y lo que despejaríamos a los moles de calcio. Y desde ahí calculamos molaridad, normalidad, porcentaje, gramos o lo que se pida. Repetimos, esta reacción es exactamente la misma para valorar el permanganato con el oxalato, pero en la cuantificación de calcio se utiliza para valorar el oxalato. Si expresamos la relación de moles en función de los factores, usamos los factores estequiométricos 2 por moles del oxalato igual a 5 por moles del permanganato y vamos a decir que si nosotros queremos los moles del oxálico, que sería el exceso, pues simplemente vamos a multiplicar 5 por los moles del permanganato y estos moles se obtendrían de la molaridad por litro o de la normalidad desde el agente titulante. Desde ahí vamos a decir, según la concentración y el gasto, multiplicado por 5 y dividido entre 2, de ahí obtendríamos los moles del ácido oxálico excedido. Bueno, de esta manera tendríamos ya calculado los moles de ácido oxálico en exceso y despejando los moles de calcio haríamos una resta de los moles totales, los que usamos al principio en reactivos de oxálico, menos el exceso, valorados con permanganato, y esa resta de moles nos daría los moles de calcio. Y de esta manera, con esos moles de calcio, obtendríamos las diferentes formas de expresar concentración o los gramos. Si los moles los expresamos como molaridad por litro, puede ser molaridad por litro de calcio o molaridad por litro del óxido de calcio, es igual a molaridad por litro del ácido oxálico total menos el ácido oxálico que quedó en exceso, podemos decir que despejando la molaridad para calcio, los litros pasarían dividiendo y los vemos al lado derecho y tendríamos entre corchete los moles totales del oxalato menos los moles del oxálico que decimos que son 5,5 por los moles del permanganato. Una vez que sustituimos esos moles totales o molaridad por litro del oxálico menos 5,5 de los moles del permanganato, también es molaridad por litro, de esa manera obtendríamos la concentración en molaridad para el calcio. Si queremos partes por millón, es exactamente la misma ecuación, pero ahora multiplicado por 40, que es el peso atómico de calcio, y por 1000, que sería la conversión desde molaridad hasta partes por millón. Para entender mejor la ecuación, veremos el siguiente ejemplo. Si vamos a asumir que tenemos una muestra de agua con cal, donde tenemos el calcio ionizado, de ahí se toman 10 mililitros de la muestra y se hace reaccionar con el ácido oxálico. Primero la precipitación del calcio en la forma de oxalato. Y posteriormente esa solución, ya que precipitó el calcio, el exceso de oxálico se titula con 7 mililitros de permanganato, 0.01 molar, y lo que nos piden aquí es expresar la concentración de calcio en partes por millón.
Bueno, para ello vamos a decir lo siguiente. ¿Cuántos son los moles totales del oxalato y los moles del permanganato? Entonces vamos a decir que es 0.1 molar del ácido oxálico por el volumen usado, que son 10 mililitros, 0.01, menos 5 medios para los moles del permanganato, su concentración es 0.01 molar por el gasto de 0.007, de esa manera tenemos los moles del exceso de oxálico, y eso se divide entre el volumen de la muestra, 10 mililitros, 0.01. Hasta ahí tendríamos la molaridad. Pero eso multiplicado por 40 y por 1000 nos harían las partes por millón de calcio, que son iguales a 3.300 partes por millón, o 3.300 miligramos de calcio por cada litro de la muestra. A continuación veremos un video de aplicación de permanganometría, donde veremos que el permanganato se utiliza para cuantificar la concentración del peróxido de hidrógeno de una muestra comercial, para lo cual les pediré que hagan los cálculos en base a la información, y en la cual se observará que el manganeso del permanganato de +7 se reduce a manganeso +2, mientras que el peróxido se oxida produciendo oxígeno. Analicemos el video. Laboratorio de Química Analítica. En esta ocasión vamos a desarrollar el laboratorio de oxidorreducción permanganometría. El objetivo de la práctica va a ser determinar por análisis volumétrico la concentración real de una muestra de peróxido de hidrógeno comercial. Para iniciar vamos a diluir la muestra que tenemos de tipo comercial, el peróxido de hidrógeno de tipo comercial, así que vamos a tomar una alícuota de 10 ml de esa muestra y vamos a proceder a su dilución. Ahí tenemos una muestra de 10 ml de agua oxigenada de tipo comercial. Vamos a vertir en el matraz aforado y vamos a proceder a diluir hasta la marca del aforo con agua destilada. Tenemos un poco más de volumen. Ahí ahora sí lo tenemos, ¿no? La parte inferior de ese menisco coincide con la línea de aforo. Luego vamos a proceder a colocar la tapa y vamos a homogeneizar el contenido por inversión lenta. Bien, ahora tenemos ahí la alícuota de 10 ml que ha sido diluida hasta 100 mililitros y de esta dilución vamos a tomar 10 mililitros para proceder a la titulación. Ahí tenemos una muestra de 10 mililitros que vamos a trasvasar al matraz LMR. Y aproximadamente unos 20 mililitros de agua destilada. El agua es simplemente para poder observar mejor la reacción. Y colocamos el ácido sulfúrico con mucho cuidado. Es una reacción exotérmica en contacto con el agua. Vamos a dejar entonces caer de la bureta el permanganato de potasio. Notemos que en esta bureta hemos cargado la solución estándar de permanganato de potasio y es pues de color violeta, ¿no? Entonces vamos a ir abriendo la llave lentamente y tras que tiene contacto con el peróxido de hidrógeno en un medio ácido como lo es el ácido sulfúrico, el permanganato de potasio es reducido de acuerdo a las reacciones que ya hemos visto, de su valencia +7 hasta su valencia +2, que es incoloro. Mientras en el matraz exista peróxido de hidrógeno, va a ocurrir esa reducción. En el momento que el peróxido de hidrógeno sea totalmente neutralizado por la acción del permanganato de potasio, ya no va a haber la decoloración, o sea, el paso de +7 a +2, y ese es el momento que se nos va a indicar el punto final.
No existe un indicador para este tipo de titulación, entonces vamos dejando caer. Vemos que sigue decolorando. Estamos deslizando al parecer. Vamos a adicionar una gota más. Y esa es la gota, ¿no? Es suficiente, ya podemos observar que ya no ha habido la decoloración del permanganato de potasio y hemos gastado un total de 4.1 mililitros. La siguiente volumetría que veremos se llama dicromatometría y es cuando se utiliza el dicromato de potasio. Esta sustancia de fórmula K2CR2O7 es una sustancia cristalina de color naranja que genera soluciones de un naranja intenso. Algunos puntos importantes en la valoración con dicromato son los siguientes. El dicromato de potasio se prepara a partir del producto puro y seco, que es una sustancia cristalina, les decía, de color naranja. Eso significa que el dicromato es un patrón primario y que no necesita su valoración. Para determinar el punto final en la titulación, se utiliza principalmente el indicador difenilamina. La difenilamina tiene color violeta o azul violeta en su forma oxidada e incolora en su forma reducida. Algunos ejemplos, además de la difenilamina, son el ácido difenilamino sulfónico, la ferroína y el azul de metileno. Y a la derecha en la tabla observamos los cambios cuando lo tenemos en su color en la forma oxidada y forma reducida. Además, decimos, la reacción de reducción donde participa el dicromato es la siguiente. Un mol de dicromato, medio ácido con 14 moles de protones, requiere 6 electrones para reducir los dos cromos desde +6 hasta +3. ¿Por qué 6 electrones? Porque decimos que en el dicromato cada cromo trabaja con +6 y por lo tanto se requieren 3 electrones en la reducción de cada uno de ellos. Y en total decimos 6 electrones para reducir los dos cromos +6 a cromos +3. Un equivalente de dicromato, por lo tanto, será el peso molecular entre los electrones transferidos por mol, que son 6, lo cual significa que si nosotros queremos preparar una solución de dicromato 1 normal, utilizaríamos un equivalente y eso sería igual a 49.03 gramos. Pero si lo que necesitamos preparar es una décima normal o una décima parte de la normalidad, sería la décima parte de lo calculado previamente, que serían 4.9 gramos del dicromato disuelto y aforado en 1 litro de solución. ¿Para qué se utiliza el dicromato? Principalmente para cuantificar fierro, cromo y manganeso. Si nos interesa cuantificar el hierro, principalmente el hierro total, usando el dicromato, es muy importante saber que el fierro lo podemos tener cero valente, es decir, fierro en su estado elemental o con número de oxidación 0, pero cuando está en solución el fierro es fierro +2 o fierro +3. Fierro 2 que está en su forma reducida, fierro 3 en su forma oxidada. Es decir, si nosotros estamos usando al dicromato como agente oxidante y tenemos la presencia de fierro 3, este no se puede oxidar, puesto que ya está oxidado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en una etapa preliminar o en una etapa previa es primero reducir al fierro 3 y pasar todo el fierro a fierro 2 y después sí oxidarlo para poder cuantificar el fierro total. Para ello usamos una solución de cloro estaño, que lo que hace es reducir al ion férrico a ion ferroso. Pero tenemos que agregar algunas etapas adicionales, sobre todo para la eliminación de interferencias. Si nosotros agregamos un exceso de cloro estaño, cuando hacemos la etapa de reducción del fierro, decimos, ese exceso hay que eliminarlo con cloruro de mercurio porque es una interferencia para la reacción. Entonces hay que agregar ese reactivo de cloruro de mercurio y adicionalmente hay que agregar el reactivo de Zimmermann, que consiste en una mezcla de ácido fosfórico sulfúrico y esto con la finalidad de disminuir el potencial de reducción del sistema.
De esta manera vamos a llevar la cuantificación de manera adecuada o bajo las condiciones apropiadas para la reacción. Bueno, la oxidación del ion ferroso con dicromato sería por lo tanto esta. El dicromato va a reaccionar solamente con el ion ferroso y lo va a oxidar a ion férrico. Por lo tanto, la hemirreacción sería fierro 2 a fierro 3 cuando hablamos de la oxidación. Y el dicromato, como decíamos, de dicromato de cromo más 6 a cromo más 3, la reducción. Y observamos cómo en el matraz, a la hora de ver la imagen en la titulación, donde tenemos el dicromato en la bureta, que la solución pasa de incolora a colorida. Que decíamos, lo que va a ocurrir ahí es que el fierro se va a oxidar, pero una vez que se termina el fierro, el dicromato reaccionaría con la difenilamina y la oxidaría. Y por lo tanto aparecería la forma de la difenilamina oxidada, que es colorida, de un azul violeta. Y de esta manera tenemos el punto final. Lo importante en la reacción sería la relación estequiométrica que guarda. Si lo expresamos en moles, considera los factores 1 y 6. En el caso de equivalentes de uno serían igual a los equivalentes del otro. De esta manera, expresado como moles, los moles de fierro son igual a 6 por los moles del dicromato. Y si lo expresamos en equivalentes de fierro igual a equivalentes del dicromato, y decimos, eso puede ser expresado como normalidad por litro. O en el caso de los moles, molaridad por litro. Bueno, aquí tenemos el primer problema. Tenemos como solución titulante conocida el dicromato de potasio, punto 1 normal, con un gasto de 15 mililitros, es decir, tenemos la normalidad y el volumen, o el litro en este caso. Y para la muestra del problema que contiene fierro, tenemos 25 mililitros. Y entonces, si esa titulación o imagen corresponde a lo que marca el problema, decimos 25 mililitros de una solución acuosa que contiene fierro 2 es titulada con el dicromato y el gasto de esa solución punto 1 normal fueron 15 mililitros. De esta manera, tenemos que sustituyendo y despejando normalidad, nos quedaría que punto 1 del dicromato multiplicado por el gasto 0.015 litros entre 0.025 litros de problema nos dan una normalidad del fierro de 0.06. Si usamos desde la normalidad la fórmula gramos por el parámetro de carga o número de electrones transferidos sobre peso molecular litro y despejamos gramos, y de esta manera podemos calcular los gramos de fierro disueltos contenidos en esos 25 mililitros de muestra. Recordando el balanceo por ion electrón, decimos para este proceso de redox, donde el dicromato pasa a cromo más 3, primero igualamos los cromos, agregamos agua al lado donde no hay oxígenos, aportando 14 hidrógenos, igualamos del otro lado con 14 protones, y finalmente igualamos la carga diciendo a la derecha hay más 6, a la izquierda más 12, y por lo tanto agregamos 6 electrones. De esta manera decimos, por cada mol de dicromato que se va a reducir requerimos 6 electrones, que es el número que se utiliza en las ecuaciones de normalidad y de equivalentes. En el caso de la oxidación de fierro 2 a 3 decimos, solamente se libera un electrón, por lo tanto el número de electrones transferidos por mol de ion ferroso es 1. De esta manera, en las fórmulas que tenemos como normalidad o equivalentes donde se utilizan los electrones transferidos, decimos, para los cálculos de normalidad o de equivalentes del dicromato usaremos el número 6, pero para las del ion ferroso, para la muestra problema, utilizamos donde dice electrones el número 1. A continuación veremos un video del uso del dicromato para la cuantificación de ion férrico. Se trata del fierro contenido en el óxido férrico de una muestra de cemento, en la cual ilustraremos los fundamentos previamente explicados, donde la reacción es la oxidación nuevamente del fierro, de fierro 2 a fierro 3, usando el dicromato de potasio. Nos vamos a poner atención y les pido dentro del video que realicen algún cálculo. Es la determinación en porcentaje del fierro contenido en el cemento. El óxido férrico es un componente minoritario del cemento, pero es imprescindible en el proceso de fabricación, ya que junto con la alúmina actúan como fundentes, facilitando la formación de los componentes silicatados del cemento porque rebaja la temperatura a la que se forman. Esta práctica es un ejemplo de análisis cuantitativo, concretamente es un método no instrumental.
y dentro de los no instrumentales es una volumetría, en la que la determinación se lleva a cabo mediante la medida del volumen de un reactivo relacionado cuantitativamente con el constituyente buscado. La práctica está dividida en dos partes bien diferenciadas. La primera consiste en la preparación de la muestra, ya que partimos de un sólido. La segunda parte es la valoración propiamente dicha. Se pesa 1 gramo de cemento en un granatario y se echa en un vaso de precipitados. Se añaden 40 mililitros de agua y 15 mililitros de clorhídrico. Esto se hace para que la forma insoluble del hierro 3 pase a una forma soluble que es de color amarillo. Debe calentarse hasta hervir para favorecer el ataque. Se añade gota a gota cloruro de estaño 2 hasta cambio de color. En este paso, lo que se consigue es reducir el hierro 3 a hierro 2, que es la forma analizable. Se deja enfriar a temperatura ambiente. Esta etapa se puede acelerar en un baño de agua. Como se ha añadido cloruro de estaño 2 en exceso para garantizar la reducción cuantitativa del hierro, hay que eliminarlo porque interfiere en la reacción de valoración. Esto se consigue añadiendo 10 mililitros de cloruro de mercurio 2. Se añaden 15 mililitros de una mezcla sulfúrico-fosfórica y 5 o 6 gotas de indicador. Y a continuación se procede a la valoración con dicromato. La valoración termina cuando la disolución adquiere un color azul-violeta que persiste durante 15 segundos. Si no es así, se añade una gota más. Se lee en la bureta el volumen gastado de reactivo valorante.
Por último, se hacen los cálculos correspondientes, dando el resultado en tanto por ciento de óxido férrico en la muestra de cemento. A continuación veremos la última volumetría redox, que se trata de la yodometría, que son las reacciones en las cuales se liberan yodo en la cuantificación de alguna sustancia y ese yodo liberado es titulado con tiosulfato de sodio. Es decir, el agente titulante aquí es el tiosulfato de sodio de fórmula Na2S2O3. En realidad tenemos dos técnicas de nombres muy similares cuando hablamos del yodo. Una es yodimetría y la otra es yodometría. Las yodimetrías son aquellas donde se utilizan disoluciones valoradas de yodo. Y las yodometrías son aquellas en las cuales se produce yodo y este yodo es el que se titula con el tiosulfato, que son las de mayor utilidad. Hablando de las yodimetrías, decimos, hay reacciones importantes para ese tipo de valoraciones, en el cual tenemos reacciones en la cual el yoduro reacciona con cerio, cloro, permanganato o dicromato. Por lo tanto, son reacciones acopladas o de utilidad con respecto a la reacción del yoduro. Pero las de mayor interés para nosotros serán las yodometrías, y entre ellas tenemos la cuantificación o reacción con yodo del estaño, del sulfito, del sulfuro y del tiosulfato, siendo esta última la más relevante y la más usada. Es decir, nos enfocaremos principalmente en técnicas en las cuales hay una reacción que produce yodo y en función del yodo producido vamos a cuantificar de manera indirecta alguna sustancia o elemento. Y en este caso, una vez liberado el yodo, ese yodo se cuantificaría usando como agente titulante el tiosulfato. Pero lo más importante en la última reacción es reconocer la relación estequiométrica, primero, que guarda al tiosulfato con respecto al yodo, que es 2:1, y lo otro es que los productos en la reacción son tetrationato, S4O6-2, y el anión yoduro. Es decir, estamos observando la reacción redox en la cual el yodo elemental, yodo 0, pasa a yodo -1. Es decir, el yodo se reduce, mientras que el tiosulfato, al pasar al tetrationato, se oxida. Y eso es lo que analizaremos a continuación. Bueno, primero hablaremos de la preparación del tiosulfato como agente titulante. Para ello vamos a considerar que el peso equivalente es dividir el peso molecular entre 1, lo que implicaría que el número de electrones transferidos por mol de tiosulfato es de 1. Dice, para preparar 1 litro se necesitan 24.8 gramos de tiosulfato pentahidratado, es decir, debemos de considerar la fórmula tal cual aparece para la molécula pentahidratada. Para 1 litro sería 248, para una solución 1 normal, para una solución 0.1 sería la décima parte, 24.8 gramos. Para esto se recomienda que se utilice agua recién hervida, porque el tiosulfato en presencia de CO2 se transforma en sulfito ácido o bisulfito y azufre. Es decir, al hervir el agua, eliminas el CO2 disuelto y de esa manera conservas mejor al tiosulfato. Esa es la reacción que nos interfiere cuando nosotros tenemos a la solución de tiosulfato en presencia del CO2 o cuando preparamos soluciones de tiosulfato con agua que contiene CO2 disuelto. Decimos, el tiosulfato se descompone produciendo bisulfato y azufre. Y por lo tanto, la concentración del tiosulfato no sería la concentración que nosotros asumimos o que nosotros preparamos. Se añade 10 miligramos de yoduro de mercurio o inclusive 1 mililitro de un solvente llamado cloroformo para su mejor conservación y lo hacemos o lo trasvasamos a un envase oscuro. Dentro de las reacciones decimos, cuando hablamos de la reacción de dicromato con yoduro de potasio, que es con la intención de acoplarla a una segunda reacción, nosotros tenemos en la primera reacción la liberación del yodo. Decimos, el dicromato
como oxidante oxidaría el yoduro y lo pasaría a yodo. Pero lo interesante es que una vez que tienes el yodo producido, este es el que se titula con el tiosulfato para producir el tetrationato. Es decir, nosotros podemos cuantificar de manera indirecta el yoduro, primero oxidándolo a yodo y después titulándolo con tiosulfato. O igualmente podemos nosotros titular un dicromato haciendo la reacción con yoduro y titulando el yodo producido. Es decir, lo más importante de la primera reacción acoplada es que la cantidad proporcional liberada de yodo es lo que nosotros vamos a titular. Pues para entender un poquito eso de las relaciones estequiométricas, cuando tenemos reacciones acopladas, haremos un ejemplo. Pero de inicio decimos, si nos basamos solamente en la reacción de titulación, en la segunda, decimos 2 por, si esto lo expresamos en moles, los moles de yodo es igual a los moles de tiosulfato. Y si usamos equivalentes, decimos los equivalentes de ambos son iguales, equivalentes de yodo igual a equivalentes de tiosulfato. Esto lo podemos expresar normalidad por litro y a la hora de expresar equivalentes también podemos usar gramos por el número de electrones transferidos entre peso molecular, que para el caso del yodo decimos es de 2, porque observamos que el yodo que es 0 pasa a yodo menos 1 y por lo tanto hay una ganancia de un electrón por cada yoduro. Es decir, 2 yodos 0 pasan a 2 yodos menos 1 y por lo tanto hay una transferencia de 2 electrones. De ahí que ese 2 es el mismo factor que vemos en la parte de arriba que tienen los moles de yodo o que multiplica los moles de yodo. Entonces tenemos las dos expresiones, utilizando los moles o molaridad por litro o utilizando en el término de equivalentes normalidad litro o expresando equivalentes en gramos. Y eso es lo que comentaba, el yodo 0 pasa a yodo menos 1 con la ganancia de un electrón, es decir, se reduce y en total se requieren 2 electrones. Se usa como indicador el almidón y eso es interesante y tenemos que entenderlo, porque el almidón en conjunto con el yodo o en la presencia de yodo se colorea formando complejos o agregados de color azul, azul verdoso o verde. Es decir, en la presencia de yodo, el almidón toma un color azul. En la ausencia de yodo, el almidón es incoloro. Ok, como ejemplo usaré la valoración de hipoclorito para ilustrar la yodometría. Diciendo el hipoclorito, el anión ClO-1, en medio ácido produce cloro y agua. Y en una reacción acoplada, ese cloro producido nos generaría bajo la reacción con yoduro el yodo. Por lo tanto, de manera indirecta, en función del yodo liberado, es la cantidad de hipoclorito que se transformó en cloro y posteriormente en yodo. Ahora, ese yodo se titularía en una tercera reacción con el tiosulfato, en esa relación estequiométrica 1:2. Entonces, decimos que los razonamientos de reacciones acopladas, cuando cuantificamos algo de manera indirecta, porque hacemos la reacción yodo-tiosulfato y eso no tiene que ver directamente con el hipoclorito. Pero es de manera indirecta sí, lo podemos cuantificar. De tal manera que hacemos una relación molar entre las especies. En el primer caso establecemos la relación 2:1, donde decimos 2 moles de hipoclorito generan o liberan 1 mol de cloro. Para la segunda reacción, donde en el numerador ponemos al reactivo 1 mol de cloro, genera o libera 1 mol de yodo. De tal manera que al llegar a la tercera reacción, que es la de titulación, decimos, me interesa la relación molar de los reactivos, porque ahí está la titulación. Entonces podemos hacer relaciones molares, reactivo-producto o del mismo lado. Y nos dice que en la tercera reacción, 1 mol de yodo reacciona con 2 moles de tiosulfato. De tal manera que si nosotros cancelamos esos valores en moles, podemos cancelar los moles de cloro, que es 1 mol de cloro con 1 mol de cloro se cancela, podemos cancelar el mol de yodo y por lo tanto decir que 2 moles de hipoclorito son equivalentes a 2 moles de tiosulfato. Dicho de otra manera, si sacamos mitad, 1 mol de hipoclorito es igual a 1 mol de tiosulfato. Por lo tanto, en la titulación y estableciendo esta equivalencia decimos moles igual a moles, porque es una relación 1:1. Moles de hipoclorito igual a moles de tiosulfato, molaridad por litro igual a molaridad por litro. O podemos decir equivalentes de hipoclorito igual a equivalentes de tiosulfato. Entonces, finalmente, de esta relación molar que queda al final, nosotros establecemos la ecuación.
¿Por qué establecemos relación entre hipoclorito y el tiosulfato? Porque lo que vamos a tener como dato es el gasto de una concentración conocida de tiosulfato, que aunque bien reacciona con el yodo, lo hace en una relación estequiométrica. Y vamos a relacionar con la especie de interés, que es lo que queremos cuantificar, que en este caso es el hipoclorito. Bueno, entonces decimos que una vez que establecemos esa relación, nosotros podemos establecer la relación equivalentes y a partir de ahí calcular gramos o podemos establecer relaciones con moles. Bueno, entendiendo que en este caso los números de electrones transferidos, en el caso del cloro, si los necesitamos, serían de cloro 0 a cloro menos 1, una reducción con un electrón, por lo tanto un mol de cloro elemental para pasar a cloro menos 1 requiere 2 electrones. A continuación veremos un video en el cual se cuantifica de manera indirecta cobre de sulfato de cobre, haciéndolo reaccionar y produciendo yodo, y ese yodo se titula usando tiosulfato. Es decir, usamos la yodometría para cuantificar el cobre. Igualmente habría una reacción previa para la valoración del tiosulfato. Entonces, lo que estamos observando en el matraz es el color debido al yodo. Posteriormente se le pone almidón para que se pinte de color azul, y una vez que todo el yodo reacciona en la titulación con el tiosulfato de la bureta, entonces se acaba el yodo, todo pasa de yodo 0 a menos 1 o se reduce y por lo tanto se pierde el color azul que se debe a la interacción del yodo con el almidón. Y en ese momento, al desaparecer ese color azul, llegamos al punto final. Entonces, dentro del video aparecen unos cálculos que les encargo los realicen. Los dejo con el video. Redox, y su objetivo principal es determinar la concentración de cobre en una muestra por yodometría. Agua destilada, dicromato de potasio, tiosulfato de sodio pentahidratado, ácido clorhídrico 6 molar, yoduro de potasio, almidón al 1%, que es el indicador, la muestra de cobre que está como sulfato de. Después de hacer los cálculos para la preparación del dicromato de potasio, que es el patrón primario, procedemos a su peso. Puede irse un poco más o un poco menos, pero lo más importante es registrar este peso para poder hallar la normalidad real del dicromato de potasio. Recuerden que el dicromato tiene 6 equivalentes por mol. Luego de su pesada, procedemos a la dilución y luego llevamos a balón de 100, garantizando que todo el sólido pase al balón. Luego completamos el volumen hasta el aforo a 100 mililitros. Para la preparación de la solución de tiosulfato de sodio pentahidratado, hacemos lo mismo. Calculamos la cantidad necesaria a pesar para luego disolver a 100 mililitros. Este peso no es necesario tenerlo en cuenta, ya que la concentración del tiosulfato de sodio nos la va a dar el patrón primario, que es el dicromato de potasio. De igual manera, se disuelve y se lleva a balón de 100, garantizando que todo el sólido pesado pase al balón. Para la titulación del tiosulfato de sodio, llevamos
10 mililitros del patrón primario al L-Meyer. Una cantidad de agua suficiente para que la barra de agitación pueda girar libremente. Un mililitro de ácido clorhídrico 6 molar. Y aproximadamente 1 gramo de yoduro de potasio. Esta solución se debe tapar y llevar y guardar en la oscuridad por espacio de 5 minutos. Pasados los 5 minutos en la oscuridad, comenzamos la titulación adicionando desde la bureta el tiosulfato de sodio pentahidratado. Cuando la solución aclare, adicionamos el indicador, que es el almidón. El almidón debe prepararse el mismo día que se va a utilizar. Adicionamos 3-4 gotas de almidón y continúa la titulación a la solución cambie de color a un claro, azul claro cristalino. Como ya llegamos al punto de equivalencia, venimos y registramos el volumen gastado, que es aproximadamente 9.6 mililitros. Para hallar la normalidad del tiosulfato de sodio, tenga en cuenta los siguientes datos. Luego de valorado el tiosulfato, procedemos a la titulación de la muestra de cobre. Tomamos 10 mililitros de la muestra de cobre y le hacemos el mismo tratamiento. 1 mililitro de ácido clorhídrico 6 molar. Una cantidad de agua suficiente para que permita que la barra de agitación se mueva libremente en la solución. Y 1 gramo de yoduro de potasio aproximadamente. Guardamos en la oscuridad por espacio de 5 minutos para poder comenzar la titulación. Pasados los 5 minutos, procedemos a la titulación adicionando desde la bureta el tiosulfato de sodio. Adicionamos hasta que la solución se aclare un poco. Luego adicionamos el indicador, que es almidón y está recién preparado. Continuamos la adición del tiosulfato hasta que la solución cambie a un color blanco lechoso. Listo. Llegado al punto de equivalencia, registramos el volumen gastado,
que corresponde a 10.1 mililitros. Para hallar la concentración del cobre, tenga en cuenta los siguientes datos. Y con esto damos por terminado el tema de volumetría redox. Espero que haya sido claro con la explicación de los fundamentos y las reacciones y que hayan tenido el aprendizaje suficiente para realizar los cálculos de los problemas propuestos en los videos. Éxito, nos vemos en la próxima sesión.